Hola, profesor Fabián, mi nombre es Helen Salazar, yo soy del curso 11.1 y acá vengo pues a presentar mi trabajo sobre los condicionales. Bueno, primero que todo, ¿qué es un condicional? Un condicional es una oración que consta de dos partes, su acción y su consecuencia. Podemos ver hasta antes de la coma y después de la coma su consecuencia. Cada Teniendo esto en cuenta, tenemos cuatro condicionales. Cada condicional tiene pues claramente sus diferencias, sus modos de empleo, sus usos, cada una pues es diferente y vamos a explicar por qué. Entonces, vamos a comenzar con el condicional cero. El condicional cero viene en orden, o sea, es como que desde el más sencillo hasta el más como complejito. Entonces vamos a empezar presente simple y presente simple. Hay que tener en cuenta que cada condicional tiene su estructura gramatical y es diferente. Tiene su tiempo gramatical. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el condicional cero tiene dos tiempos, presente y presente. Presente simple y presente simple. Entonces, present simple and present simple. Tenemos que cada tiempo gramatical es diferente, ¿sí? Cada uno tiene sus reglas, sus reglas de juego. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo. Entonces, vamos a escribir. If I have money, coma, I buy a car. Bueno, listo. Entonces, tenemos el if. El if es muy importante en un condicional, ya que pues este sería como su estructura, lo que le daría pues que su característica de que fuera un condicional. Teniendo esto en cuenta vamos a saber y a diferenciar que existen dos tipos de sí. El de afirmación, que sería el yes, y el if de condición. Entonces, como por ejemplo te preguntan, ¿tienes novio? Tú no vas a decir if, sino que vas a responder yes. Es un sí muy diferente. Entonces, bueno, como estaba explicando, cada tiempo gramatical tiene sus características. Una característica del present simple, que en este ejemplo no se maneja, pero pues es una característica notable. Entonces, es muy importante. Cuando tenemos un verbo y su sujeto es he, she or it, lo que va a hacer es que el verbo va a cambiar y va a tener una S al final. Bueno, dependiendo del verbo. Puede que tenga una S al final o se acomoden las letras y queden IS y cosas así. Eso pasa solamente en he, she or it. Tenemos que esta oración es positiva, esta oración es positiva. Ahora, para el negativo, también tiene otra regla, que sería con el auxiliar to do. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que he, she or it se utiliza el das, como se puede ver acá, das, y el I, we, you, and they, or they, se utiliza el do. Entonces, teniendo esto en cuenta, estos se utilizan para negativo y interrogación. Entonces, bueno, entonces, acá. ¿Cómo haría para transformar esto a negativo? If I, vamos a tener el auxiliar do, como es negativo se agrega el not. If I do not o don't, que sería con el contraída. If I do not have money, I, volvemos a aplicar la misma regla, I don't, que sería pues lo mismo que esto, pero está en contracción, o sea, está contraído.
I don't buy a car. Recordemos que el to do se aplica para negativo y para la forma interrogativa. Para la forma interrogativa lo que se va a hacer es que primero se coloca el do, luego el sujeto y pues después lo siguiente de la frase. Que acá hay otra característica. ¿Qué es lo que pasa cuando coloco el do not, o sea el to do, en la negativa y en la interrogativa? En ese pedazo ya no va a existir esta regla del que el he, she or it se cambien sus verbos y terminen en s o en is, dependiendo del verbo, ya lo había explicado, sino que el verbo queda normal. O sea, es como digo, acá no se mira porque en este ejemplo no aplica, pero entonces no aplica, o sea, se le coloca el verbo normal sin necesidad de tener la S y eso. Es simple. Con el to do en negativo e interrogativo no se cambia el verbo cuando tenemos he, she or it. Esa sería. Bueno, pasando al condicional 1, tenemos pues como esto ya lo había explicado, entonces pues lo voy a borrar. Tenemos entonces el condicional 1. En el condicional 1 vamos a tener que su estructura es en present simple y futuro. Entonces future con el will. Aquí hay un entre paréntesis. No siempre se usa el will. Puede ser un can, un should, va pues dependiendo de la situación se puede ir cambiando. Pero pues no es como tal obligatorio usar este, sino que se puede ir cambiando. Vamos a tener el ejemplo anterior también, entonces como el ejemplo anterior también estaba en present simple, vamos a colocar en present simple el mismo ejemplo. If I have money, ahora este pedazo es el que va a cambiar. Acá tenemos I will, que sería el futuro, buy a car. Ahí ya quedaría. Listo, pues acá el negativo de este ya lo había explicado, entonces pues no es como necesario volverlo a hacer. Quedaría if I don't have money, pues ya lo expliqué. Entonces el negativo de este sería I will. Así, esto es lo mismo que esto, pero pues está contraído. Entonces pues significa lo mismo. I will not buy a car. Ahí ya quedaría. Tenemos entonces el condicional 0 y el condicional 1. Vamos a pasar ahora al condicional número 2. Aquí ya las cosas cambian y pues como les dije se va poniendo de fácil a un poco complicado. Entonces tenemos que el condicional 2 viene, su estructura es en simple past, como ya había dicho, cada tiempo gramatical tiene sus reglas, entonces pues ya vamos a ver estas. Simple past, would, adverb. Listo, entonces aquí ya quedaría la estructura. Al final del video voy a explicar más o menos para qué situaciones se usan cada una. Bueno, entonces tenemos simple past, would and verb. El simple past también tiene sus características, ya mencionado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que sus verbos van a estar en pasado. Entonces vamos a buscar esa listica del diccionario de internet, esa listica que dice que acá está el verbo, el pasado y el pasado participio.
Entonces vienen así. Vamos a usar el verbo pues del pasado. Entonces tenemos el mismo ejemplo del anterior. If I had, el had es el verbo en pasado de have. Entonces tenemos ahí. If I had money, recuerden siempre la coma, es muy importante. If I have money, I would y el verbo es buy, entonces pues lo vamos a colocar. El verbo aquí va normalito. I would buy a car. Listo. Así ya quedaría en positivo. Acá está. If I had money, I would buy a car. Listo. Para pasarlo a negativo, ¿qué va a pasar cuando se pasa a negativo? Va a ser algo así como lo del to do, pero entonces en vez de ser do y das, sería entonces ahora, para ambos casos, el did. Este también se usa para la negación y para la interrogación. Entonces, en ambos casos. Entonces vamos a colocar acá en negativo. If I didn't o did not, que sería didn't, pues contraído, o sea, did, n, apóstrofe t. I did not, if I didn't have money, coma, I would, como lo vemos, I would not buy a car. I will not buy a car. Listo, acá ya la tenemos en positivo y en negativo. Bueno, la interrogación es ya pues como ya saben, el did primero, el sujeto y el resto. Es como lo simple. Ahora, este tiene una característica que es la que usa los verbos regulares. Entonces, para explicar esto un poco mejor, el simple past usa los verbos regulares y lo que hace es agregarles un ed. En este ejemplo no está, pero entonces sí, a los verbos se les agrega un ed cuando están en regular para que queden simple past. Y cuando están en irregulares, pues simplemente lo que hay que hacer es buscarlos en la tabla y colocarlos como están. Ese sería pues la regla del verbo por esa parte. También lo que pasaba en el condicional cero. ¿Qué fue lo que pasó en el condicional cero? Que teniendo el verbo bueno, no es casi lo mismo, pero pues en he, she or it, que era lo que yo había explicado, que se le agregaba una S, pero cuando se le agregaba el don't, no era necesario ya colocar la S porque pues cambiaba totalmente la regla. Es lo mismo, pero entonces ya no es don't ni doesn't, sino con didn't o did para la pregunta. Pero entonces ya no es necesario colocar el verbo en pasado. Entonces, ahora vamos a continuar con el condicional 3 y el último. Este se usa en past perfect
¿Entendió? Would have. Y el verbo en pasado participio. Listo, teniendo esto, entonces vamos a colocar el mismo ejemplo de siempre. If I, lo que nos dice el past perfect en este caso es que siempre tiene que tener el had. Entonces, if I had. Ahora, como nuestro verbo principal del ejemplo que estoy dando también es have, entonces, pues, así quedaría. If I had, porque esto ya es obligatorio, if I had money, coma, I would have acá tenemos que el verbo es en pasado participio, entonces también vamos ahora a buscar en la tablita de los verbos la última, que casi siempre es la de el pasado participio. I would have, y el participio de buy es bought, entonces vamos a colocar bought a car. Listo. Ahora, teniendo esto está ya en positivo. If I had money, I would have bought a car. If I had money, I would have bought a car. Listo. Así lo tenemos en positivo. Y esa es la regla, pues que siempre tiene que tener un have y el pasado de have. O sea, el pasado del verbo. Entonces yo por eso coloqué el have. Si fuera otro verbo, sería el had y el pasado pues del otro verbo. Acá el sujeto would have y entonces el bought es el verbo, pero entonces viene en pasado participio. Hay que recordar eso, que el verbo se anota es en pasado participio. ¿Listo? Entonces en negativo sería if I had not had money. Entonces acá I would not have bought a car. Listo. Ahora había explicado, bueno, acá ya está en positivo y negativo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo mismo. Primero va para preguntar. Primero va pues el auxiliar, luego el sujeto y luego el resto de la oración. Bueno, dije que iba a explicar el tiempo más o menos de cada uno de los 4 condicionales. Tenemos que el 0, como está en presente y presente, lo que va a pasar es, voy a dar ejemplos. El condicional 0. Si esto pasa, su condición va a ser esto pasa. O sea, si esto pasa, esto pasa. El segundo sería, también está en presente y en futuro. Si esto pasa, esto pasará. O sea, presente, futuro. El segundo condicional que tenemos que es pasado. Entonces, si esto pasara, esto pasaría. Y el tercero, pues que ya es el último, es algo ya imposible, que no se puede. Si esto hubiera pasado, esto hubiese pasado. O sea, es algo que no pasó, pero si hubiera pasado, tal vez esta condición se hubiese dado. A eso es a lo que me refiero. Bueno, esto ya es todo. Muchas gracias.